Hola a todos, bienvenidos a Nepantatoli, netas rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Pues vamos ahora a leerles esto que se llama Son cosas que pasan, solo importa lo que se queda. La independencia parece lograrse, pero Iturbide se proclama empeorador, derrochando el dinero que no había y todo lo malo que siempre ha sobrado, antes de huir como el prototipo de antihéroe que siempre fue. Apenas regresa y lo fusilan. Al águila del escudo le retiran la aberrante y ridícula corona y se proclama la primera constitución federal. Como ruge Nool Balam, son cosas que pasan, solo importa lo que se queda. Santa Anna ocupa nominalmente 11 veces la presidencia, aunque en realidad solo desgobierna efectivamente algunos años y pocos meses, si se suman los que realmente ejerció en todos sus periodos. Menos mal que si no, no hubiera dejado nada que vender a los neoliberales. Lo único bueno que dejó fue el himno y la oportunidad de que los liberales de aquellos tiempos, bajo un viejo caudillo independista del sur, lo derrocaran definitivamente. Son cosas que pasan, solo importa lo que se queda. Los gobernadores, habiendo perdido frente a los liberales, recurren, quien lo dijera, a su plan favorito para salir de la pobreza política: vender al país, reiniciando y profundizando la guerra y devastación de nuestro país por otros 5 años, sometiéndose a los franceses y consiguiendo por fin su anhelado príncipe europeo, aunque les haya resultado más güero con H que güero con G. Y literalmente la arman en grande todo y más que todo, para volver a perder al fin y al cabo que todo lo paga el pueblo, que es quien triunfa y de paso consigue consolidar en esa ocasión histórica las dos primeras transformaciones, independencia y reforma, a través de una victoria de alcances geopolíticos por primera vez en nuestra historia. Son cosas que pasan, lo que importa es lo que se queda. González Ortega, ¿alguien lo recuerda? Se proclama presidente en plena intervención francesa, mientras Juárez seguía sudando tinta, metafóricamente y en documentos, a salto de mata para vencer al invasor. El agua de la historia encuentra su nivel y pone a cada uno en su lugar. Hoy González Ortega es una que otra calle, mientras que Benito Juárez es un monumento de acuerdo a los alcances de cada una de las poblaciones del país. Son cosas que pasan, solo importa lo que se queda. Huerta solo es mencionado en la historia porque traicionó y asesinó a Madero. El chaparrito burgués al fin no pudo evitar la inercia e inclinarse a pesar de todo al lado equivocado de la historia, pero murió sembrándose del lado acertado. Santo patrón de la democracia por la que tanto hemos padecido, mientras los chacales de ayer, ahora y siempre se vuelven polvo de olvido en los pudrideros. Son cosas que pasan, solo importa lo que se queda. Con una terquedad de 5 siglos y los que puedan hacer falta, los dueños originales de este país se nos siguen reprochando en la mirada profunda de Zapata, que se clava en el alma de todo aquel que se precia de ser verdadero mexicano. La lucha sigue y Zapata vive y vive, y habiendo dado su sangre, sigue dando su nombre a aquellos con los que no es fácil convivir, porque muy seriamente se asumen a la izquierda de la izquierda. Son cosas que pasan, solo importa lo que se queda. El viejo Venus se empeña en un oxímoron, un porfirismo sin corrupción, a través de una constitución. Afortunadamente Mújica y otros convencionistas imponen en la Carta Magna una agenda social, la más avanzada de ese tiempo en todo el mundo. Tampoco era para que Carranza muriera en medio del cerro asesinado mientras era llevado enfermo en una parihuela. Con el tiempo Mújica fue el brazo derecho de Cárdenas para conseguir que la revolución lograra migrar de la guerra a los resultados sociales. Son cosas que pasan, solo importa lo que se queda. Después de Cárdenas hay mucho, pero no muy bueno que contar. Y claro que conviene aclarar que su sexenio no queda dentro de los supuestos 70 años sin democracia que el neoliberalismo acuñó y que ahora hasta izquierdistas de pro repiten irreflexivamente. Aparte de la elección de Madero,
Los 6 años de Cárdenas fueron los más claramente democráticos en la historia de México antes de la Cuarta Transformación, pero el modelo de país que generó ha constituido un legado de estadista con mayúscula donde los hayas. No solo incorporó orgánicamente todos los sectores de la vida nacional, sino que por fin consiguió que por primera vez en este país el pueblo recibiera del gobierno, al menos en parte, algo de lo mucho que siempre se le debió. Desafortunadamente, 42 años después del término de su mandato, regresaron los que nunca se habían ido para reemprender una rapiña tan grande que ya nadie menciona los desmanes de Miguel Alemán, aquella derechización tan terrible de mediados del siglo XX, digna de que más bien este hombre se apellidara Alamán. Pero así como Hidalgo cayó hiriendo de muerte a la colonia, el pueblo padeció la muy negra noche neoliberal con una luz que nunca abandonó su conciencia, la convicción de que otro mundo es posible. Son cosas que pasan, lo que importa es lo que se queda. 78 años me dieron entre el fin del gobierno de Cárdenas y el inicio de la Cuarta Transformación con AMLO, constituyendo el largo camino del pueblo mexicano hacia su redención por la vía democrática, en la primera transformación que se va dando por la vía pacífica. El pueblo reconoce a aquel que nace cada 100 años y peregrina con él, salvando un desafuero, un fraude, compras de votos y sorteando todos los peligros que surgen cuando a alguien tan importante lo acusan de ser un peligro. Y ya estamos aquí consolidando el techo del primer piso para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿A qué nos enfrentamos y nos enfrentaremos en esta aventura como nación? El primer piso de la 4T significó la literal popularización de los llamados poderes ejecutivo y legislativo, aun teniendo en cuenta lo que falta por mejorar en ellos. Ya están del lado adecuado de la historia, del lado del pueblo, y falta, como no, el llamado poder judicial, que da la causalidad de que ha devenido en un poder no elegido democráticamente, como si lo fue en tiempos de Juárez. Pero los eruditos miembros actuales de ese poder no lo recuerdan. Dentro de las varias reformas en que se puede explicar brevemente este conflicto, elijo esta. Es un poder que vive aún en la era neoliberal del siglo XIX, en el cual el modelo de país, aún en el caso de las grandes potencias, era élite rica y pueblo pobre, como por ejemplo lo muestran las novelas de Charles Dickens, al describirnos nada menos que la Inglaterra victoriana, el mayor imperio que en el mundo ha habido, y cuyo auge no llegaba a la mayoría de la población de ese país, porque no estaba contemplada la mayoría de la población en la ley como sujetos de derechos y beneficios, ni en la ley ni en la cosmovisión de semejante imperio. Y si eso era así con un país de punta, ¿qué se puede esperar de los sometidos a semejante imperio? Sí, hay sectores del país que en diferentes épocas han mostrado muy severo atraso. En la costa de Oaxaca, hacia mediados del siglo XX, por ejemplo, aún había tiendas de raya, con todo lo que ello implica. Pues bien, ese conveniente atraso teórico del Poder Judicial, teórico entre comillas, en el que lo menos que podemos decir es que por ese Poder Judicial no ha pasado la revolución, ya no digamos la Cuarta Transformación, es algo que resulta muy apropiado para vivir una corrupción institucionalizada, para completar la docta interpretación de cultural que de la corrupción le escribieron, porque no pasó por su cerebro, a Peña Nieto, porque él no era capaz de concebir eso. No daba para tanto su cerebro. AMLO ha calificado de porfirismo al neoliberalismo, y esta es la versión adecuada del Poder Judicial actual, de tribunales para el porfirismo. Lo menos que se puede decir es que la lucha para hacer unos tribunales de México actual de la Cuarta Transformación, la lucha será ardua y larga, y que semejante bestia herida sí que es un peligro para México. Tenemos que hacer que pase esa bestia herida para que podamos quedar nosotros. Son cosas que pasan, algunas muy nefastas como esta, solo importamos los que quedaremos. Gracias por escuchar este Nepantlatol y los esperamos en el próximo.